Maestro, algo que te haya tocado el corazón durante el festival y que pueda ayudar a las personas para los retiros. Bueno, para los retiros y para la vida, porque la base es que con las enseñanzas que estamos recibiendo, bueno, ya hemos recibido la mitad en el festival, podemos aprender a generar y mantener también una paz en el corazón que nos hará realmente felices y que tiene el poder de solucionar los problemas, porque si somos capaces de mantenerla, los problemas desaparecen, que nos sentimos bien. Si no nos sentimos mal, no hay problema, ¿no? Es lo que nos enseña Geshe-la. Había una enseñanza, a mí me anima mucho esta enseñanza que han compartido en el festival de Venerable Gesla, es si tenemos una mente feliz, podemos lograr cualquier cosa con una mente feliz. Y con una mente infeliz no podemos lograr nada. A mí me ayuda mucho ese consejo. Como, La cosa es cómo conseguirla, ¿no? Dice, ¿eh? no, la felicidad está en tu interior. Te dice, sí, sí, ¿dónde, dónde? Pero bueno, para eso hemos recibido las enseñanzas, para aprender a generar esa paz de la que surge esa felicidad. Y nos decían siempre, ¿no? Nos ha repetido que en la SAM, en la primera semana, depende siempre solo de una mente feliz. Y se refería a la mente apacible que generamos cuando una actitud sabia aparece en nuestro interior. Y si aprendemos a generar y mantener esa actitud sabia, que es lo que hemos estado aprendiendo a hacer, naturalmente vamos a estar bien, felices. Entonces podemos estar confiados. Por eso nos dice, depende de una mente feliz. No confíes cuando la mente no está bien, si no hay paz interior, si la mente está agitada, no te fíes de la actitud que está saliendo porque es un engaño, ¿no? Y ahí viene una de las preguntas que han hecho durante el festival, que a mí me ha tocado mucho el corazón, y es así como muy para generar esto, para aprender, ¿no?, a mantener una mente feliz y a generarla, es ¿por qué necesitamos las enseñanzas de Buda? Y la respuesta para mí ha sido increíble, no me ha tocado mucho el corazón, no decía, ¿no? Necesitamos las enseñanzas de Buda, no porque la respuesta no es porque somos budistas, esa no es la respuesta, ¿no? Necesitamos las enseñanzas, poner en práctica las enseñanzas de Buda, porque para solucionar nuestros problemas del día a día, todos estos problemas surgen de las perturbaciones mentales. Y necesitamos estas enseñanzas, practicar estas enseñanzas, porque para solucionar el problema de las perturbaciones mentales, las enseñanzas de Buda son las únicas que se oponen a estas perturbaciones mentales. Nos decía, ¿por qué? Porque solo las enseñanzas de Buda se oponen a las perturbaciones mentales. Si aprendemos a oponernos a esas perturbaciones mentales, conseguimos solucionar nuestros problemas de la vida diaria, ¿no? Eso para mí como Pero me toca entonces, mucho y me anima. hay que ser budista o no. No es necesario, es Ah, necesitamos las enseñanzas de Buda. Si porque tú la quieres, gente dirá, mira, claro, sí, ustedes sí, sois monjes, ¿qué vaya a decir? si tú ¿No? quieres solucionar tus problemas de tus perturbaciones mentales, necesitas poner en práctica estas enseñanzas, porque de otra manera, ¿cómo vas a solucionar? Sin las enseñanzas de Buda, ¿cómo solucionar los problemas de las perturbaciones mentales? En ningún lugar se explica con esa claridad cómo identificar, reducir y abandonar las perturbaciones mentales. ¿Cómo? ¿Quién te lo enseña hoy en día? De manera práctica. Sí. Budistas, no budistas, no todo el mundo necesita estas enseñanzas, porque cuando tú las practicas realmente te das cuenta en tu vida diaria cómo que esos problemas son nuestras sensaciones desagradables, cómo cuando tú pones en contacto tu mente con estas enseñanzas, esos problemas se disipan de manera natural, ¿no? A mí me anima mucho. Bueno, aquí se nota mucho porque, como decía un amigo el otro día, decía, no hay un sitio donde haya más sonrisas por metro cuadrado que aquí. Y claro, aquí lo que está, parece que es porque sí, porque estamos en un sitio muy bonito, pero es que el sitio incluso se hace bonito porque la mente está feliz, apacible, al escuchar y entender las enseñanzas que nos hacen generar una actitud positiva y la que nos produce la paz que nos hace feliz.
Entonces es muy fácil, aquí está, ¿por qué hay armonía aquí? Con tanta gente, estamos en el festival, 3.500 personas haciendo un montón de colas, en todo, en el baño, el camping, todos pegados unos a otros, y tú dices, esto va a ser un agobio, pero no. Sí, ahí ves el poder, ¿no?, de las Sí, enseñanzas. sí. Cuando practicamos cómo la mente está feliz, aunque las condiciones externas no sean condiciones perfectas, pero la mente está feliz, ¿no? Sí. Y había otra cosa, maestro, que bueno, así que también, sí, cuando escuchamos las enseñanzas de Buda, es, hizo una pregunta en Rapten que a mí me tocó mucho, porque a veces cuando escuchamos varias veces las mismas enseñanzas, sobre todo a las personas que llevan un poquito de tiempo escuchando las enseñanzas, pueden pensar, ¿no? Me decía, dice, ¿cuándo van a inventar una nueva manera de alcanzar la iluminación? ¿No? Porque cuando lo escuchas varias veces parece como que quieres algo nuevo. Y en realidad es porque no estamos poniendo en práctica eso que estamos escuchando, ¿no? Y nuestra manera de escuchar, nos decía, ¿no? Dice, no es como cuando tú escuchas las enseñanzas, no es como una escucha ordinaria en la que tú catalogas la información, sino que tú escuchas de manera que tú quieres que eso cambie y transforme tu mente. Y eso para mí me ayuda mucho, ¿no? Cuando escuchamos así varias veces, cuando tú escuchas con la intención de, yo quiero que esto transforme realmente mi vida, que tenga un impacto en mi vida, esa es una manera distinta de escuchar que cuando escuchas como simplemente para apilar información, ¿no? Eso Sí. me... Sí, sí. No, no, yo me acuerdo que en Rapten nos animaba a escuchar con una mente abierta, receptiva, para poder, de forma que pudiéramos recordar, porque como esa escucha y eso que recordamos después es lo que hace que nuestra actitud se transforme en positiva, y como esa actitud positiva nos da paz, cada vez que lo hacemos sentimos más paz y nos sentimos más felices. De manera que no te aburre. Si realmente estamos escuchando bien, estamos recordando bien, dejamos que la mente se transforme en esa actitud que está comunicando Buda, porque en verdad así es como funciona la comunicación. Cuando hay algo en la mente de una persona, la otra no lo puede ver porque está en su mente, pero con las palabras se lo puede transmitir. Y lo que hay en la mente de Buda nos lo transmite con sus enseñanzas, y si aprendemos a captarlo, nuestra mente se transformará en una actitud que nos hace más feliz. Entonces nunca nos aburrimos porque nos hace más feliz. Pero el problema es cuando al escuchar nos distraemos y empezamos a pensar en otras cosas porque ya lo hemos escuchado. En vez de dejar que la mente se vuelva a transformar en esa actitud sabia, positiva, pues nos distraemos, y cuando ya llevamos un tiempo nos puede ocurrir eso, pues que al final parece que es aburrido porque lo hemos escuchado, pero en realidad lo que es aburrido son los pensamientos que estamos teniendo, Normalmente. que son otros, no nos estamos enfocando en lo que oímos. Y nos animaba a que cuando al escuchar algo nos llegaba al corazón y nos decía, has encontrado un tesoro. Y nos animaba ahora a sentarnos con ese tesoro, a mantenerlo. Y ahí es donde entra en juego la meditación. Y a donde entra en juego los retiros. ¿Tú has hecho retiros, no? Sí. ¿Y qué tal? Sí, para mí es como algo indispensable, ¿no? Indispensable. Los retiros nos permiten sobre todo llevar, ¿no?, esos entendimientos al corazón, ¿no?, y que formen parte de nosotros para que luego ahí en el retiro te enriqueces, te nutres, ¿no?, desarrollas estas mentes apacibles y luego cuando llegas a tu vida cotidiana es ahí, ¿no?, cuando ahora es el momento de practicar, ¿no? Pero los retiros te dan esa fuerza para integrar, ¿no?, esas enseñanzas, esas meditaciones tan valiosas y tan preciosas. Y luego cuando tú llegas con tu familia, con tu trabajo, pues tú ahí ya tu mente tiene esa fortaleza, aunque a Tienen veces, familiaridad, sobre ¿verdad? todo al principio, pues se nos olvida muy rápido. Pero luego con el tiempo, cuando uno hace un retiro, hace otro retiro, la mente crea esa familiaridad, y esa Sí. familiaridad luego tiene mucha fuerza para que luego con el tiempo tus estados mentales naturales sean apacibles y tranquilos, Sí, ¿no? sí, Te sí, familiarizas con eso. sí, sí, Me ayuda mucho, ¿no? sí. Sí, porque en general, al fin y al cabo, el retiro quiere decir que dejas a un lado las actividades diarias
para concentrarte en una determinada práctica espiritual, que en este caso es una actitud o familiarizarte con una actitud positiva con la meditación principalmente y también en el resto del día, tratando de mantener una disciplina que haga que cuando luego te vas a sentar a meditar no haya tantas distracciones. Y en realidad, para mí, es en retiro cuando realmente puedes empezar a ver con más claridad el significado de esas enseñanzas. Ahora estamos recibiéndolas, pero ¿sabes lo que pasa cuando la mente está distraída, agitada? Yo digo que está espesa, ¿sabes? Como cuando, cuando, cuando hay tanta distracción, es muy difícil entender cosas. Y en cambio, si conseguimos que esté clara, lúcida, naturalmente hace su función de entender. Y en el retiro, cuando dejas a un lado las actividades diarias, poco a poco, no inmediatamente, pero gradualmente, a medida que pasan los días o, bueno, las horas incluso, y vas haciendo tus meditaciones, manteniendo una cierta disciplina de no distraerte, luego la mente se vuelve naturalmente más clara. Y con ellas no es difícil entender muchas cosas que a veces parecen muy simples, te llegan profundamente al corazón cuando no hay distracciones. Y es esa actitud sabia, la que sale del corazón, la que te llega al corazón, esa es la que realmente se te queda luego y la que puedes llevar al trabajo, la que puedes llevar con la familia, la que puedes compartir con los demás. Pero al principio no es fácil, no es porque sea tan difícil, sino porque la mente espesa de las distracciones nos lo está impidiendo y el retiro pues nos aclara ese camino, ¿no? Sí, Nos ayuda mucho. es como crear, ¿no?, un espacio, Sí. le damos ese espacio de tiempo, aparcamos las distracciones ahí como cuando llegas con el coche que lo aparcas, ¿no? Aparcas las distracciones, las dejas ahí, mezclas tu mente, ¿no? Creas este espacio con mentes virtuosas, mentes beneficiosas y eso luego te enriquece, ¿no? Y nos ayuda mucho, ¿no? Nos decían ahora en el festival, ¿no?, el Venerable Gesla, que hay durante el día generamos tres estados, como pasamos por tres ciclos, ¿no?, por tres estados habituales, que es una mente apacible, pierdes la paz y mentes neutras. Y sobre estos tres estados vamos como rotando, ¿no? La mayor parte no es apacible, sino que perdemos la paz con las distracciones, los entretenimientos y luego a veces generamos mentes neutras, ¿no? Pero con el retiro lo que hacemos, generamos, empapamos nuestra mente con estas mentes que nos traen paz y con el tiempo las mentes apacibles, yo siento, ¿no? Siento que es así, como que ya copan la mayor parte del día. Y cuando pierdes la paz, pues cada vez con el tiempo, a medida que uno va haciendo retiros, esas mentes turbulentas, negativas, que te agitan, tensas, todo eso, de manera gradual siento que gracias a los retiros todo eso se va como diluyendo. Sí, sí. Bueno, y en el festival estamos recibiendo enseñanzas del Sutra y del Tantra. Ahora estamos con las del Tantra, que ya hemos recibido las iniciaciones. ¿Y en qué se diferencian estas dos? Es como las dos alas de un pájaro, ¿no? Como necesitamos las dos alas, o el tantra, las enseñanzas del tantra necesitan la base del sutra, porque sin la base del sutra no funciona. Es como ¿Pero qué son estos? las enseñanzas son las enseñanzas que Buda nos ha dado. Así, las enseñanzas del sutra es como el Lam Rim, el camino a la iluminación. Hay ahí como estas enseñanzas tienen como tres objetivos principales, ¿no? Uno de ellos es como hacer que nuestra vida sea significativa. Ese es uno de ellos. Otro de ellos es que solucionar de manera temporal nuestros problemas con el Lam Rim. Y aprendemos prácticas de sutra y prácticas de tantra. Ambas prácticas nos ayudan a solucionar nuestros problemas de manera temporal. Y el tercer objetivo, nos decía, ¿no?, es alcanzar la iluminación, ¿no? Estas enseñanzas de sutra y del tantra, ambas, nos desarrollamos gracias a ellas nuestras buenas cualidades y podemos convertirnos gradualmente en alguien que realmente es de beneficio, pero no solo para unos pocos, sino para todos los seres, ¿no?, que es la mente de un Buda.
Tanto el Sutra como el Tantra nos llevan a desarrollar nuestras buenas cualidades para que un día podamos convertirnos en alguien que realmente es de beneficio para todos los seres. Sí. Sí, en general las dos son enseñanzas de Buda. Lo que pasa es que las que Buda dio en general para todo el mundo, las daba en sus discursos, se llamaban las enseñanzas del Sutra, que quiere decir eso, los discursos, y nosotros las tenemos recogidas en las instrucciones del Lamrim, que se llaman las etapas del camino, como un desarrollo gradual de la mente, haciendo que se vuelva cada vez más positiva, más apacible, y que sirve como base para las enseñanzas más profundas del Tantra, que Buda también enseñó, para permitirnos llegar a los niveles más sutiles de la mente. Porque al principio solo podemos usar la mente de la vigilia, la que ahora estamos usando cuando estamos despiertos, nos comunicamos, pero cuando nos dormimos y la mente se recoge, se vuelve más sutil. También cuando nos morimos, se vuelve más sutil en el sentido de que es más difícil de reconocer y de usar. Pero Buda enseñó tecnología, técnicas de meditación para acceder a esos niveles sutiles y también para empezar a crear causas que hagan que de la mente más sutil empiecen a surgir apariencias cada vez más positivas, más puras, finalmente las apariencias de un ser iluminado. Por eso se dice como que ahora, como no podemos usar esas mentes sutiles, pues claro, necesitamos empezar a practicar el sutra. Y sobre esa base, eh, avanzar y empezar a practicar el tantra. Sobre todo con el sutra establecemos una dirección clara, generamos una motivación clara de beneficiar a todos los seres, y para ello decidimos conseguir una sabiduría muy profunda, la de la iluminación, que la lograremos con esa mente más sutil, la más profunda, que cuando la tengamos nos va a permitir directamente que de ella todo lo que surja sea beneficioso para todo el mundo. Entonces Buda dio enseñanzas muy profundas. Yo a veces parece, ¿no? Inicialmente, es que esto te quería decir porque a veces pensaba yo, pues hay que practicar primero el sutra y después el tantra, y es verdad, ¿no? Porque el sutra es como la base, el tantra es como una vez que estableces la motivación, que decides, sí, quiero liberarme, dejar de sufrir y quiero ayudar a todos los seres a dejar de sufrir también. Y para ello necesito la sabiduría que me va a permitir desarrollar esa práctica tántrica que Buda enseña a acceder a esa mente muy sutil con esa tecnología tántrica que estamos ahora aprendiendo, que estamos recibiendo. Pero yo recuerdo cuando yo empecé con la práctica del Tantra, recibí las iniciaciones la primera vez. Después empecé a hacer la sadhana, la sadhana, la práctica, la leía, ¿no? Y yo pensaba, me acuerdo yo, el compromiso es hacer la práctica cada día. Y yo lo leía y decía, el compromiso de esto es estar feliz cada día, ¿no? Yo pensaba eso cuando lo leía. Y entonces yo empezaba siempre cada mañana a hacer esa práctica del Tantra. Y después hacía la del Sutra. Y me iba muy bien. Y yo decía, ¿esto cómo es? Y es que tiene sentido, porque no es solo que la práctica tántrica te lleva rápido a la iluminación por la técnica, la tecnología que tiene, sino que también gracias a esa práctica recibimos una inspiración muy especial que hace que nuestras meditaciones del sutra sean mucho más poderosas. Y al final las dos se unen de una manera tan especial a medida que la práctica del sutra para mejorar la meditación o la comprensión del precioso valor de la vida humana, de la impermanencia, del refugio, de la compasión, del amor y la compasión, las meditaciones incluso de la vacuidad, la base. A medida que estas mejoran, nuestra práctica tántrica se vuelve mucho más pura y más poderosa, como nos han repetido varias veces en las enseñanzas.
esa sabiduría que entiende la vacuidad, es la vida del Tantra. Pero también al practicar, intentar, aunque no se entienda, aunque no sepamos mucho, fíjate, yo empecé sin saber mucho del Tantra. Simplemente empezaba a seguía las palabras de la sadhana y recibes una inspiración que hace que luego tu meditación del sutra, yo hacía así cada día, primero la sadhana del tantra y luego la del sutra y luego la meditación del sutra del amor, la compasión, todas eran mucho más fáciles por el poder de las bendiciones, de la inspiración que recibía así. Todo el camino completo. Qué maravilla. Muchas gracias.